Bienvenidos al webinar Optimización del proceso de facturación. En este webinar vamos a hacer una pequeña introducción, seguiremos hablando del Purchase to Pay, seguiremos con el Incoming Invoice Register y finalizaremos con un pequeño resumen. En este webinar fundamentalmente vamos a hablar de tres add-ons, que son los que compondrían la solución para la optimización del proceso de facturación. Los add-ons de la izquierda, el Purchase to Pay y el Incoming Invoice Register, corresponden a add-ons de Exact, y el add-on Image Capture es un add-on correspondiente al proveedor o partner Scansys, que es un partner que tenemos en Holanda. Este Image Capture es un OCR que va a permitir digitalizar las facturas y que va a poder trabajar junto al Purchase to Pay y al Incoming Invoice Register, pero también va a poder trabajar directamente con Synergy y con ExactGlobe. Todas las combinaciones serían posibles. No obstante, en este webinar vamos a centrar la atención fundamentalmente en el Purchase to Pay y en el Incoming Invoice Register. Con respecto al Purchase to Pay, el reto empresarial o las dificultades que trata de solventar este Purchase to Pay son aquellos escenarios donde existen diferentes empleados que tienen diferentes responsabilidades y atribuciones de cara a la solicitud de compra y donde además no existe normalmente un proceso claramente establecido. Con lo que normalmente el proceso de aprovisionamiento suele ser bastante tedioso y pesado, por no decir caótico. En este caso, hacemos frente a diferentes retos, es decir, compras realizadas por diferentes empleados que en muchas ocasiones están geográficamente dispersos, enormes gastos generales de administración, pues porque realmente no se tiene control de qué es lo que están solicitando estos señores, en qué grado están y si lo que estamos realmente ordenando está correctamente ordenado y en el momento en el que hay que ordenarlo. El proceso de compra además no está optimizado, es decir, independientemente de que se tenga de una herramienta para el proceso de compra o no, en muchas ocasiones se carece del procedimiento en sí mismo, es decir, de cómo hacer dicho proceso dentro de la organización. Con lo cual al final vamos a un escenario donde no existe ningún tipo de control. Consecuencias. Bueno, pues las consecuencias de este escenario es enorme cantidad de trabajo. Todo ese trabajo que es enormemente manual se traduce en grandes cantidades de tiempo para hacer procesos, en este caso de registro de factura fundamentalmente, o del seguimiento de la factura. Todos esos tiempos se pueden traducir en dinero. Muchísimo papel, ¿vale? Cuando llega una factura, la factura hay que fotocopiarla o hay que escanearla, hay que distribuirla a diferentes personas. En muchas ocasiones no se tiene muy claro a quién distribuir, en este caso, la factura. Enorme cantidad de facturas inesperadas, es decir, en tanto en cuanto no se tiene control sobre quién compra, qué es lo que está pidiendo y cuándo, pues en ese caso es difícil el que se pueda tener una clara visión de las facturas que van a llegar. Es decir, eso es lo que quiere decir esto de facturas inesperadas. ¿Y cuál sería el proceso? Bueno, pues el proceso puede tener dos variantes. El Purchase to Pay puede tener la opción 1 y la opción 2. En la opción 1, el Purchase to Pay va a terminar generando provisiones y en la opción 2 va a terminar generando pedidos de compras. Este sería el esquema general del proceso. Como se ve, la opción 1 y la opción 2 aparecen destacadas. Es decir, en la parte superior de la pantalla estamos viendo cuál sería el proceso en Exact Synergy. Comenzaríamos con una solicitud de compra, es decir, crearemos un workflow para la solicitud de compra. Esa solicitud de compra podría estar acogida a un proceso de aprobación. En Synergy el proceso de aprobación es un paso dentro de lo que es el propio workflow, pero en el caso del Purchase to Pay, ese proceso de aprobación puede incluir la aprobación de diferentes usuarios, de más de un usuario. Una vez que se ha procedido a la aprobación de la solicitud de compra, se puede llevar a cabo un control del presupuesto, es decir, la persona que tiene que realizar la compra y que tiene un presupuesto financiero a cargo de su departamento, de su proyecto, puede hacer una consulta de cuál es el presupuesto que actualmente tiene y si realmente puede llevar a cabo dicha compra. Ese presupuesto va a estar almacenado en ExactGlobe, ¿vale? De ahí que aparezca abajo, pero no obstante, desde Synergy va a ser posible la consulta de ese presupuesto y realmente decidir si podemos o no podemos seguir adelante con la compra. Con lo cual, una vez que se ha hecho ese proceso de control de presupuesto, se puede inicializar el pedido de compras
en Synergy. Ese pedido de compras en Synergy puede ocasionar, en base a la opción 1 o a la opción 2, una provisión o un pedido de compras. Tras esto vendría lo que es el registro de la factura de compras. Ese registro de la factura de compras puede conllevar también un proceso de autorización o de aprobación de la factura, tras el cual la factura estaría lista para el pago. Este sería un ejemplo de ese workflow que nos va a permitir generar la solicitud de compra. Como se ve, es un workflow con 3 pasos, donde tenemos un primer paso para solicitar, un segundo paso donde se puede hacer lo que es la comprobación de esa solicitud contra el presupuesto financiero para ver si podemos o no podemos realizar la compra, y finalmente realizar lo que es el proceso de pedido. Como se ve, es un workflow bastante normal, bastante estándar. No obstante, es preciso destacar el uso de líneas o hijos, como aparece ahí en pantalla. Estas líneas lo que nos van a permitir es utilizar un workflow donde vamos a tener ese workflow como cabecera del pedido, y las líneas que haya en ese workflow serían las líneas del pedido. De modo que si no utilizamos el Purchase to Pay y queremos establecer un proceso parecido a este en la versión estándar de Synergy y Glob, para hacerlo tenemos un pedido con 15 líneas, habría que crear 15 peticiones en Synergy, habría que aprobar cada una de esas 15 peticiones y no tendríamos realmente una visibilidad de lo que es el pedido en su conjunto. Si por ejemplo utilizamos límites de compra, el límite de compra se aplica sobre cada petición, ¿vale? Con lo cual, con 15 peticiones aplicas 15 veces el límite de compra, cuando realmente lo que necesitaríamos sería aplicar el límite de compra una sola vez sobre el total de las 15 líneas. Todo esto quedaría solventado con el Purchase to Pay. El Purchase to Pay permitiría establecer límites de compra o aprobación en base al total, en este caso, del pedido. Evidentemente, esa línea de pedido es otro workflow, tal y como se ve ahora mismo en pantalla. Y como decimos, ese workflow o esa petición va a estar vinculada a lo que es la petición de cabecera. De modo que cuando se va a aprobar o cuando se va a comprobar ese pedido, ese workflow por el total, se puede comprobar fácilmente con el presupuesto financiero que existe en Glob. Para ello se puede hacer una consulta a un informe parecido a esto. Es simplemente un ejemplo del informe que se podría utilizar, donde, como se ve, tenemos información sobre lo que están, los importes que ya están provisionados en Glob, lo que ya está presupuestado, lo que está realizado con respecto a esa provisión y, por consiguiente, lo que queda pendiente. Al final, la cantidad en color verde, estos 20.250 euros, nos informan de si tenemos presupuesto disponible o no para realizar la compra. Y a partir de ahí el usuario decide. Esto sería el registro que llegaría a ExactGlob cuando utilizamos la opción 1, es decir, la opción de provisión. Este registro de provisiones es un registro que atiende al add-on Purchase to Pay y que por consiguiente nada tiene que ver con lo que es la información contable. De hecho, estos no son asientos contables. Como digo, no tiene nada que ver con lo que es la información contable existente en Glob. No la desvirtúa para nada. Este sería un listado de saldos, es decir, sería posible desde Synergy poder visualizar cuál es la situación de las provisiones que se han efectuado o se han registrado en ExactGlob y cuáles son las facturas que se han ido recibiendo y en qué situación se encuentra nuestro presupuesto. ¿Vale? Esta sería la información que podríamos visualizar desde Synergy y esta sería la misma información visualizada en este caso desde Glob. ¿Vale? Como se ve, en Glob tenemos los importes provisionados, el presupuestado, el realizado y lo que queda pendiente a nivel de provisión, ¿vale? Que sería la diferencia entre la provisión y el realizado. Con la opción 2 lo que hacemos es generar un pedido de compras. Como se ve, es un pedido de compras totalmente estándar y a partir de aquí pues se seguiría con lo que es el proceso habitual de compras en ExactGlob. Y por consiguiente, la comparativa entre ambas opciones es la que estamos viendo. Con la opción 1 de provisión se origina una provisión en Glob, mientras que con la opción 2 se origina un pedido de compras. Con la opción 1 no hay ningún tipo de registro contable, pero no obstante, esa provisión que hemos hecho en una tabla auxiliar, que es la tabla auxiliar para el Purchase to Pay, es una tabla que la podemos vincular a los registros contables. Es decir, en el momento que empecemos a registrar facturas de compra, esas facturas de compra pueden ir contra una provisión.
En cambio, en la opción 2 lo que tenemos es un pedido de compras y como pedido de compras ya queda provisionado directamente en Glob como facturas pendientes de recibir en el momento que vamos haciendo lo que son las recepciones y en el momento que vamos facturando. ¿Beneficios de esta solución? Bueno, pues como se ve, se puede tener visibilidad y control de todo, es decir, en el momento que alguien necesita comprar algo, hay un workflow para que solicites. Ese workflow va a seguir un procedimiento que es el que se haya definido en la organización y por consiguiente se puede tener trazabilidad absolutamente de todo lo que es el proceso de compra. Seguimiento en tiempo real, reducción de costes, confrontación o fácil proceso de confrontación de factura pedido y evidentemente en la medida en la que estamos estableciendo un protocolo para la compra, no hay facturas inesperadas. Es decir, se tiene plena visibilidad en el momento que alguien solicita una compra, ya desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista del departamento de administración, se puede tener visibilidad de qué es lo que nos va a llegar próximamente como factura de compra. Pasamos al Incoming Invoice Register. Este add-on viene a solucionar o viene a dar solución a aquellas situaciones en las que se requiere de algún tipo de proceso para la validación y aprobación de facturas de compra de una manera fácil, de una manera eficiente e involucrando a las personas oportunas. De esta forma se pueden evitar situaciones en las que se acometa el pago de una factura antes de tiempo o en el que se acometa el pago de una factura que no corresponde. Esto sería el proceso tradicional del registro de facturas. Como se ve, hay una serie de fases o etapas: la recepción, el registro de la factura, la aprobación, el pago y el archivo. Cada una de esas fases o etapas del registro de facturas va a tener una serie de actividades o tareas vinculadas. En la mayoría de las situaciones son procesos meramente manuales o totalmente manuales. Pues bien, ¿cuál es el proceso que propone Exact mediante el Incoming Invoice Register? Pues lo que propone es fundamentalmente mejorar este proceso. Este proceso que, como hemos dicho antes, era fundamentalmente manual, lo que va a permitir es establecer un protocolo donde inicialmente se recibe la factura o se digitaliza la factura. El digitalizar la factura no implica el que recibamos la factura en papel y tengamos que escanearla. Podemos recibir la factura perfectamente por mail mediante algún tipo de archivo JPG, PDF, VL, es decir, cualquier formato que nos permita la digitalización de la factura. Cuando tenemos la factura digitalizada, el sistema va a proceder con el reconocimiento del proveedor. Va a buscar quién es el proveedor de esa factura. En el caso de que no encuentre el proveedor de esa factura, por el motivo que fuere, lo podremos asignar manualmente o, si realmente no encuentra el proveedor porque sencillamente no existe el proveedor en nuestra base de datos, un nuevo proveedor, podremos darlo de alta directamente en ese mismo instante. Una vez asignado el proveedor, haremos un reconocimiento de lo que es la cabecera de la factura y de la información en las líneas de esa factura. Con toda esta información podremos componer o podremos proponer un registro contable, es decir, el asiento contable que correspondería a esa factura. Si esa factura además en nuestro sistema tiene ya algún tipo de pedido o albarán pendiente de facturar, el sistema también te lo va a proponer, te va a hacer lo que es el macheo entre lo que es esta factura y ese pedido o ese albarán. Si la propuesta de factura o la propuesta de asiento contable que nos hace el sistema es correcto, el asiento entra en Glob. Y una vez que el asiento ha entrado en Glob, se puede desencadenar un proceso de aprobación de esa factura para que se proceda a su posterior pago, simplemente se libere el pago de la factura. Pues bien, este proceso va a estar articulado en dos add-ons. Lo que aparece en color verde correspondería a Image Capture de Scansys y lo que aparece en color rojo correspondería a Invoice Incoming Register Exact. Entonces, como se ve, realmente todo lo que es el proceso de digitalización de la factura, reconocimiento del proveedor, lectura de los datos de la factura, la propuesta del asiento, todo eso correspondería a Image Capture, ¿vale? Y en cambio ya lo que es la entrada del asiento en Glob y el proceso de aprobación de dicha factura correspondería en este caso a Exact, al Incoming Invoice Register. Image Capture es opcional, de modo que este proceso del Incoming Invoice Register
se puede iniciar directamente con lo que es la entrada del asiento manual en ExactGlobe, sin necesidad de todo el proceso de digitalización, ¿vale? Pero evidentemente es algo que puede ayudar mucho, sobre todo cuando se tienen grandes volúmenes de facturas. Otra forma de ver el proceso general. El primer recuadro escaneado en color gris correspondería en este caso a Image Capture, que es todo el proceso de digitalización, como habíamos dicho. Se sigue con lo que es el registro de la factura, ¿vale? Si se prescinde de lo que es el escaneado, empezaríamos directamente aquí, en el registro de factura, y le seguiría la aprobación y el pago. Esto es un ejemplo de cómo trabaja Image Capture. Lo que estamos viendo ahora mismo es cómo se puede registrar o cómo trata una factura digitalizada. De modo que en la parte derecha tenemos los campos que aparecerían en la cabecera de la factura. Tenemos el campo Action Creditor, que nos va a permitir decidir si, en el caso de que no se reconozca al proveedor, podemos dar de alta al proveedor o lo podemos asignar manualmente. Tenemos también el campo Entry by IFR. Ese campo lo que te va a permitir es decidir si la factura que vamos a registrar es una factura que está sometida al proceso del Incoming Invoice Register o no. Si marcamos esa opción, la factura va a seguir o va a necesitar de un proceso de aprobación. Por otro lado, en la propia factura, en el propio documento, se ven que hay una serie de campos que están destacados en color amarillo. Esos campos el sistema Image Capture los lee y directamente los va a tomar en consideración para hacer nuestro asiento de forma automática. Son los datos que nos traería a la cabecera de la factura, como el importe de la factura, la fecha de la factura, el número de la factura, el código de cuenta, etcétera, etcétera. Y en cambio, en las líneas de la factura, el sistema te va a proponer lo que serían en este caso las líneas del asiento contable. Líneas del asiento contable que se podrán confrontar con respecto en este caso a lo que es el pedido o a los albaranes que se tengan ya en el sistema. De forma que el asiento queda ya registrado de forma automática en Globe. Esto es lo que llega a Globe. Un asiento totalmente normal. Un asiento que puede ser que sea un asiento directamente que vaya a nuestro diario de compras o puede ser un asiento que vaya a nuestro diario de compras pero vinculado al Incoming Invoice Register, de modo que esa factura, aun estando en el diario de compras, no está disponible para realizar el pago de dicha factura. Y esto sería un ejemplo del proceso de autorización. Sería un workflow donde, como estamos viendo, en el propio workflow se está incrustando la imagen del documento escaneado para, a continuación, en la parte inferior, mostrar también información del registro contable y mostrar también información de los aprobadores. Vamos a aumentar la imagen y esto es lo que estaríamos hablando. Es decir, primero información del asiento contable y luego información de los aprobadores. Pues pasaríamos ahora a la parte de demostración. Bien, este es nuestro entorno de demostración para el proceso de automatización de facturas, donde, como se ve en la parte inferior izquierda, hemos definido las opciones que nos van a servir para definir tanto la opción 1 de provisión como la opción 2 de pedido de compra en el Purchase to Pay. Y en la parte derecha tenemos accesos a algunos informes o listados que también son de utilidad. Vamos a hacer un ejemplo con el pedido de compras, con la opción 2. Hacemos clic en pedido de compras y, como se ve, accedemos a un workflow. Un workflow donde tenemos el campo almacén, que por ejemplo es un campo no habitual en Synergy, pero que en el Purchase to Pay sí que está disponible. Aquí informaremos de para qué almacén queremos hacer el aprovisionamiento. Descripción, elegiremos al proveedor. Empresa, como se ve hay muchos campos, ¿vale? Es un workflow totalmente definible y configurable, si bien, como decíamos, la diferencia está aquí debajo, donde en hijos podremos añadir las líneas del pedido. Le decimos añadir, añadimos línea 1, decimos que queremos que nos lo entreguen el 30 de mayo, el ítem que queremos comprar, la cantidad, el precio. Evidentemente el precio no tenemos por qué ponerlo ahora. El usuario que pide el material no tiene por qué saber a qué precio lo va a comprar. Pero bueno, es simplemente un ejemplo. Esto evidentemente se puede poner en un paso posterior. Línea webinar 2. Cogemos otro ítem. 10.
Ponemos aquí el precio, 12 y decimos crear. Pues bien, cuando decimos crear, volvemos a la petición de cabecera, donde como se ve, tenemos ya totalizado el pedido en 1.320 euros y en 11 unidades, en base a lo que es el sumatorio de lo que hay en las líneas de pedido. Ahora ya es simplemente seguir el workflow, ¿vale? Podemos tramitar. Una vez que hemos tramitado, ya vemos que le llega a una serie de personas para que hagan la aprobación. Estas personas que aparecen aquí están aprobando en base a lo que es el sistema habitual o estándar de Synergy, pero como decíamos se puede establecer una matriz de aprobación en base a lo que es el límite de compra, en base a lo que es el departamento o centro de coste. Aquí en este caso, como se ve, el importe del pedido es 1.320 para todas las líneas y es esto lo que se toma en consideración para aplicar el límite de compra, no como en el estándar de Synergy que vendría a mirar línea a línea en lugar de hacerlo por el total. Simplemente hacemos el control, hacemos el chequeo, hacemos el control del presupuesto. Evidentemente para este control del presupuesto recordemos que yo puedo tener un acceso aquí en mi Synergy desde el que podré hacer control del presupuesto y ver si realmente cumple o no cumple. Y si seguimos con el pedido, por último, una vez hecho ese control de presupuesto, podremos aprobarlo. Una vez que lo hemos aprobado, necesitamos informar del centro de coste. Una vez que lo hemos aprobado, eso implica que ya estaríamos en condiciones de generar el número de pedido de compra en Synergy para esto que estamos tramitando. Yo puedo ir a mi página de inicio, le digo procesar y esta pantalla de procesar me va a permitir, visualizándolo por proveedor, marcar qué es lo que quiero tramitar como pedido de compra. ¿Qué es lo que quiero tramitar? ¿Qué es lo que quiero traspasar a Glob? Le digo crear, ya lo ha creado, me ha creado el número de pedido. De hecho, ahora mismo, si vamos al pedido, en las líneas del pedido, veremos cómo el sistema ya ha colocado el número de pedido de compra 118. Ahora vamos a Glob y en Glob le decimos que vamos a importar mi pedido de compra. Le digo importar pedido de compra, terminado. Vemos cómo ha aceptado un pedido y si ahora buscamos el pedido en Glob, vemos como tenemos el pedido 18 que es precisamente el que hemos tramitado por un importe de 1.320 euros. Pedido que si lo abrimos, vemos cómo está cursado contra el almacén número 2. Vemos como además el pedido ya está procesado, ¿vale? Es decir, ya una vez que se importa ya el pedido está listo para recibir. Y es lo que vamos a hacer ahora, hacer la recepción. La recepción de ese pedido la podemos hacer también desde el propio Synergy. Vuelvo a Synergy, página de inicio y tengo procesar la recepción. Desde esta pantalla el sistema va a ver que existe un pedido que es el 118, que es el que acabamos de hacer, y para este pedido nos va a generar un workflow con objeto de que informemos de la recepción de dicho pedido. Yo lo marco, le digo crear y él me habrá generado un workflow. Ese workflow es el siguiente. Aquí tengo recepciones y aquí en recepciones tengo el recibo 118. Como se ve es un workflow, este campo es el que va a marcar y el que va a establecer el vínculo entre el pedido original y la recepción. Podría añadir otro tipo de campos como campos de control de desempeño, comentarios, etcétera, etcétera, pero lo realmente importante es este campo de aquí y las líneas. En las líneas añadiremos la cantidad, pondremos la fecha en la que hacemos la recepción y podremos poner el número Albarán webinar. Y le podré decir guardar. Y así con la segunda línea. En la segunda línea ponemos también cantidad, ponemos 21, podemos poner el mismo número de Albarán. No haría falta ponerlo, como ya lo hemos puesto en la primera línea, ese valdría, pero en cualquier caso
se introduce. Una vez que hemos informado de que ya hemos recibido las unidades, le puedo decir realizar y en el último paso, como sabemos, podemos personalizar los pasos, lo podríamos suprimir, le voy a decir procesar. Ahora, cuando ya está procesado esa recepción, es cuando podemos volver a Glob y en Glob ejecutar la importación de recibos o recepciones. Vemos cómo ha encontrado una recepción y si ahora volvemos a los pedidos y actualizamos, veremos cómo ese pedido 118 ya está completado con el total de unidades. Volvemos a la presentación PowerPoint para hacer el resumen de este webinar y finalizar. Aquí tenemos nuevamente el esquema de nuestro proceso de facturación, donde como se ve en el mismo es el proceso general, donde se ve cómo en el recuadro que aparece marcado en color verde tenemos ya lo que es la diferenciación entre la opción 1 y opción 2, donde podemos hacer la provisión o el pedido de compra, y cómo intervienen los tres add-ons de los que estamos hablando en este proceso, es decir, qué es o qué cae bajo lo que sería en este caso la funcionalidad aportada por el Purchase to Pay, qué es lo que cae bajo el Invoice Incoming Register y cómo dentro de lo que sería el Invoice Incoming Register podemos tener Image Capture de Scansys para lo que es en este caso la digitalización de la factura. Esta sería la fotografía general del proceso para la optimización de facturas. Algunos números que hacen estimaciones sobre cuánto cuesta o qué es lo que supone en este caso una mejora en el procesamiento de facturas. La fuente es Aberdeen Group y como veis a pie de imagen tenéis el enlace que vosotros mismos podréis consultar. Pues con esto finalizamos este webinar y espero que haya sido de su interés. Muchas gracias.